Álvaro Corral Cuartas es filósofo de la Universidad Javeriana y PhD de la Universidad de Würzburg en Alemania. Estuvo vinculado como directivo académico en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano entre 1996 y 2016. Desde hace muchos años es profesor universitario, miembro de sociedades académicas y autor de varias publicaciones en diferentes áreas de las humanidades. Fe de Ratas. La serie de conversatorios que se presentan a continuación fueron encuentros realizados de manera virtual durante la pandemia del COVID-19 que afectó los encuentros reales de las personas. Más allá de estas notas iniciales, las grabaciones de estas sesiones quedaron tal como se hicieron y no han tenido procesos sustanciales de edición, arreglo ni ajustes con los cuales se hubiera mejorado notoriamente la calidad de los contenidos presentados. Por esta razón, el autor se excusa de antemano por los errores que pudieron haberse cometido, en particular aquellos relacionados con la digitación en algunas de las imágenes. Bien, llegamos a la tercera sesión del conversatorio sobre el expresionismo en Austria especialmente, y la sesión de hoy la dedicaremos a el artista Egon Schiele, que vivió entre 1890 y 1918. Fueron 28 años de una productividad impresionante y, como les decía en la sesión pasada, Chile falleció también como consecuencia de la gripa del 18, al igual que su maestro Gustav Klimt. He traído aquí unas fotos, en particular esta de la parte superior, es la estación de Tulln. Tulln es el pueblito donde nació Egon Schiele, más o menos están en las cercanías de Viena, pero un poco para mostrar también su origen. El papá era el jefe de la estación y, como jefe de la estación, la familia tenía derecho a habitar en la parte superior de la estación. Entonces, traigo esto porque quería iniciar, pues el conversatorio lo voy a armar en dos partes. Una, continuar con esa idea de comprender cómo era Viena hace 110, 120 años, y dos, cómo el expresionismo es un movimiento artístico que se concentra en el manejo de las emociones, en la expresión y comprensión de las emociones humanas. Hoy lo quiero hacer desde una faceta un poco diferente, y de esa manera también hacer una introducción a la obra de Egon Schiele. Aquí tenemos un par de retratos, un par de dibujos hechos a la edad de 17 años, es decir, más o menos en la misma época de este autorretrato. Es un pueblito, hoy en día pues es como todos los pueblos de Austria y del norte de Europa, un sitio idílico, pero en esta época no lo era, y vamos a ver algunas fotos de Viena que quiero presentar más adelante para tratar de entender un poco esta situación. Entonces, les decía que en 1907 Chile tuvo la oportunidad de hablar con Klimt. Y Klimt, por supuesto, ya era una persona mayor y muy, muy reconocida. Le mostró entonces algunos de estos dibujos. Fíjense la coincidencia de los años y la perfección en el trazo. Entonces le mostró a Klimt los dibujos, pidiéndole como su opinión y sus consejos, y este le respondió: usted, por cierto, dibuja mejor que yo. En otras palabras, pues Klimt hace un reconocimiento de ese talento nato de Egon Schiele desde el puro comienzo de su carrera, y resuelve apadrinarlo. Entonces, también aquí en este cuadro de 1910 vemos un poco las diferencias. ¿Recuerdan ustedes todo ese esfuerzo de Klimt
por la decoración, por que poco a poco empieza a convertirse en expresión, que es lo que vemos en el cuadro de la derecha, en el cuadro Muchacha de pie con túnica de cuadros. Ahí vemos algunos elementos decorativos, por ejemplo en el vestido, muy similares a los que usaba Klimt en su época, pero ya con unos elementos muy propios de lo que será el estilo de Egon Schiele. También se da la oportunidad de contar que Egon Schiele tuvo como mecenas a la familia Lederer, que era también una familia muy importante de industriales judíos que apoyó tanto a Klimt como a Schiele. Esto lo menciono porque recientemente apareció una película sobre la vida de Egon Schiele y a mí me gustaría tomar una distancia respecto a la interpretación que se hace en esa película, porque se muestra a un Chile, a Egon Schiele, muy sometido a la pobreza y a situaciones de afugias económicas, pero más que eso, lo que quiero mostrar a lo largo de esta presentación es que Chile contó con primero el apoyo casi que incondicional de Klimt, pero también que Klimt le presentó a muchos de los mecenas que lo apoyaban a él y que por supuesto siguieron continuando apoyando a Chile. Entonces, aquí estas son fotos de final del siglo XIX, donde podemos apreciar en este caso el teatro de la ciudad de Viena, que prácticamente se conserva así, y la que habíamos visto en algunas diapositivas anteriores, la calle, la Ringstraße, que es como una especie de calle perimetral que el emperador Francisco José decidió construir tumbando la muralla que rodeaba la ciudad. Entonces eso le sirvió para que Viena tuviera pues un diseño muy similar al que vemos hoy. Aquí vemos el Parlamento, este es el edificio del Parlamento, y también tenemos la Ringstraße, y al fondo esta es la torre de la alcaldía. En esta foto entonces pues podemos percibir lo que podríamos llamar la Viena monumental en esta época. Pero al lado, aquí está eh, el palacio el Hofburg, que era el lugar de residencia oficial del emperador, también da a la Ringstraße de Viena, pero van a ver ustedes el contraste que quiero hacer con las siguientes fotos. Aquí vemos fotos de los barrios menos favorecidos. Pero no sé si en esta foto alcanzan ustedes a ver el mismo edificio de la Secesión, que cuando hablamos de Klimt al comienzo, recuerden que este edificio lo destruyeron los nazis y lo volvieron a hacer, el gobierno austriaco lo hizo en los años 50. Pero yo quería que vieran ustedes en esta foto para tener una impresión de la Viena que se acerca mucho a cualquier ciudad del tercer mundo. Con sus conflictos, miren ustedes la cantidad de gente, la gente vendiendo sus cosas, pero es muy interesante ver aquí el edificio de la Secesión. Aquí lo reconocemos por la corona dorada, si ustedes se acuerdan, y las palabras, ¿se acuerdan? Al arte su tiempo y al arte su libertad. Entonces,
y acompañada de las que eran las casas donde vemos una sobrepoblación infantil y un problema muy serio de sobrepoblación en la ciudad debido, entre otras, a el crecimiento industrial, es decir, que no solo Viena, sino las grandes capitales europeas, Berlín, y tuvieron una migración campesina enorme que a estas ciudades a comienzos del siglo les costó mucho ofrecer condiciones adecuadas de acueducto, alcantarillado, calefacción. Miren ustedes esta, donde pues son en enorme contraste con el palacio y los otros edificios. Quería entonces empezar mostrando estas características de la Viena y me parece muy interesante que aquí tenemos una foto del edificio de la Secesión. Y el mismo Schiele decía de la ciudad, decía lo siguiente: quiero salir muy pronto de Viena. Qué espantosa es la vida aquí. Toda la gente me envidia y conspira contra mí. Antiguos colegas me miran mal. En Viena reinan las sombras. La ciudad es negra y todos son prescripciones. Tengo que ver algo nuevo y quiero investigarlo. Quiero paladear aguas oscuras y árboles que se quiebran, ver vientos salvajes. Quiero mirar asombrado verjas mohosas, cómo viven todos ellos, escuchar bosques jóvenes de abedules y las hojas tiritando. Quiero ver la luz y el sol, disfrutar al atardecer de los húmedos valles de color azul verdoso, sentir cómo brillan los peces dorados, ver cómo se forman las nubes blancas. Quiero hablar con las flores, ver con cariño los prados y las gentes sonrosadas, conocer iglesias antiguas y dignas y pequeñas catedrales. Quiero correr sin parar por redondeadas colinas y amplias llanuras. Quiero besar la tierra y oler las suaves y cálidas flores del musgo. Después crearé con tanta hermosura los colores. Entonces, arriba ven ustedes dos fotos. Una, el trabajo femenino. Esta es una foto ya después de del estallido de la Primera Guerra Mundial, donde vemos a las mujeres preparando cargas de munición, balas, y el trabajo femenino en la calle, que eso contrasta, dijéramos, hoy ninguna de las ciudades europeas tiene esto, pero fíjense en lo que les decía, que pues este tipo de imágenes no tienen, pueden ser de cualquier ciudad del tercer mundo, de América Latina o de África. Entonces, con esto quería volver un poco sobre esos contrastes que no solamente son de tipo social, sino que lo hemos visto también en el ámbito intelectual, como lo mencionamos en las sesiones anteriores. Entonces, ¿cuál es el aporte de Egon Schiele en en este conversatorio sobre el expresionismo? Entonces ya estamos muy lejos de lo que estaba haciendo Klimt y en cierta medida también Kokoschka. Entonces, mientras Klimt y Kokoschka, estimulados por sus contemporáneos, mostraron un interés por la vida íntima de sus modelos, Schiele, más que ningún otro artista de su tiempo, mostró interés por su propia ansiedad. Y es interesante esta cita, miren ustedes, este cuadro del año 10, o sea, tiene 20 años, no es sino recoger una preocupación que se manifestaba no solo en los pintores, sino en Freud con el psicoanálisis y con Schnitzler en la literatura, y por supuesto otros intelectuales, como veíamos el caso de Mahler en la música y de Arnold Schoenberg. Entonces, sobre todo en lo que hace referencia a los pintores y en lo que hace referencia a Freud y a Schnitzler en literatura, encontramos como una especie de denominador común. Y ese denominador común tiene 5 características que me parece muy importante señalar. El primero
que ya lo hemos visto, es una presencia dominante de la sexualidad en los seres humanos. Que eso ya lo hemos mencionado, incluso cómo se ve que ese aspecto surge desde la más tierna infancia. Segundo, y lo veíamos tanto en Klimt como en Kokoschka, y lo vamos a ver en Chile también, que las mujeres tienen una pulsión sexual independiente con una vida erótica igual a la del hombre. Y eso, para esta época, prácticamente que es más que un descubrimiento, es como un quitar el velo de una realidad que es inocultable, pero que se había suprimido y se había reprimido. En tercer lugar, especialmente lo vimos con las pocas cuestiones que pudimos mencionar acerca de Freud y de Klimt, es la presencia permanente de la agresividad. En otras palabras, así como dijéramos ese instinto de placer sexual está presente, también está presente una especie de peso en el otro lado de la balanza de la agresividad. Entonces es como si fuera una pareja inseparable de conceptos, sexualidad y agresión. Entonces, en ese contexto, es importante destacar cómo el asunto de Chile no va a ser explorar lo que hacen o lo que sienten, las emociones que manifiestan sus modelos, sino dar cuenta de su propia ansiedad. Entonces, eso va a explicar por qué prácticamente un porcentaje altísimo de la obra de Chile son autorretratos, como los que estamos viendo aquí. Es como si el aporte de Chile hubiera sido hablar de la propia ansiedad o de la propia sexualidad o de la propia violencia. Y es interesante notar un aspecto formal que va muy de la mano con lo que acabo de decir, y es que fíjense ustedes que el fondo del cuadro es un fondo de un solo color, casi monocromático. En otras palabras, es lo que pareciera estar indicándonos Chile aquí es que la figura merece toda nuestra atención, ¿no? Entonces, tiene uno la impresión como si la figura saltara de ese trasfondo, si quieren ustedes, monocromático. Entonces, el autor con el que he organizado muchas de las apreciaciones que he presentado en este conversatorio, el premio de medicina, el premio Nobel de Medicina, Eric Kandel, dice en el análisis que hace de las obras de estos autores, dice en particular de Chile lo siguiente: los retratos desnudos de cuerpo entero no tienen precedente en el arte occidental. Chile llevó el desnudo a otro nivel, creó un arte nuevo y autoerótico, es decir, el erotismo sobre sí mismo para revelar sus propias preocupaciones sexuales inconscientes. Yo voy a continuar entonces. La sesión pasada hice una exposición sobre las condiciones, si quieren ustedes, materiales para el trabajo de las emociones en el plano, si quieren ustedes, cerebral. Eso es lo que podríamos llamar un análisis del tipo subpersonal. Pero me interesa mucho que hoy tomemos una cierta distancia frente a ese tipo de análisis, porque en últimas no es el cerebro el que se emociona. De hecho, hoy se sabe que el cerebro es de los órganos que prácticamente como tal no siente. Por eso es que los neurólogos pueden hacer operaciones con incisiones cerebrales donde la persona no reporta dolor, porque el cerebro, las neuronas como tal están interconectadas entre sí, pero no sienten. Entonces, todo el que siente es la persona o
las partes de su cuerpo gracias a la información que le provee el cerebro. Yo el complemento que quiero hacer hoy es mostrar cómo somos nosotros en cuanto personas que tenemos unas características cerebrales dadas, somos los que tenemos la capacidad de sentir y proyectar emociones y comunicarlas. Entonces, a donde va el punto es que esa parte de investigación neurofisiológica es importantísima, pero es también clave no quedarnos en ese único discurso, sino que ese discurso tiene que elaborarse a la luz de lo que sentimos y pensamos en cuanto personas, ¿sí? Entonces, yo quisiera, así como la vez pasada, hice pues una excursión en esa dirección, yo quisiera hoy complementarla y mostrarla en el sentido de que somos nosotros como personas, individuos humanos, los que gracias a toda la maquinaria altamente compleja del cerebro podemos entender, interpretar y sentir, en este caso, las emociones no solo en la cara de otro o en el cuerpo de otro, sino también en las manifestaciones pictóricas, como lo estamos viendo aquí en este par de cuadros eh, de Chile. Entonces, lo que queremos sostener es que Chile usa el autorretrato como un medio para explorar la tensión entre pues esos instintos, si quieren ustedes, identificados por Freud en el psicoanálisis de amor y muerte y el sentido de sí mismo. Y eso es, como estamos viendo aquí, una cuestión tremendamente novedosa, porque si bien hay otros pintores, piensen ustedes en Rembrandt o en Goya, que tienen dentro de su obra un número importante de autorretratos, ellos lo hacen para describir, pero aquí vemos que hay algo más que una sola descripción. Y vamos a ver en qué sentido eso es cierto, sino que se trata más bien de reflejar no solo unas emociones personales, sino también, si quieren ustedes, las emociones de otros a través de la propia persona. Que esto me parece muy importante destacarlo, como lo vamos a ver más adelante en detalle, porque no es únicamente un pintor que nos muestra cuál es su descripción de sus propias emociones, sino más bien cómo es capaz un pintor de, a través de una representación de su propio cuerpo, hablar tanto de sus emociones propias como de las emociones humanas. Entonces, pues vamos a ver que pues, en los autorretratos encontramos desnudos, muchos en unas posiciones muy contorsionadas. Aquí, por ejemplo, fíjense ustedes la manera como Chile pinta la mano, son casi huesos. Entonces, incluso desde el punto de vista formal, esto tiene toda una serie de implicaciones relacionadas con lo que hablábamos hace 8 días a propósito del impacto de las emociones. Les decía que si hay una dimensión, si quieren ustedes, no consciente. Cuando vamos por un callejón oscuro y sentimos un ruido que pues no encuadra con las percepciones normales, pues inmediatamente nuestro cuerpo reacciona. Entonces, y se pone en estado de alerta, bien sea para enfrentar la situación, para salir corriendo, lo que sea. Algo parecido ocurre con estas pinturas. El manejo de los colores y el manejo del contenido de las imágenes no dejan nuestra dimensión emocional neutra. Eso me parece muy importante.
destacarlo. Fíjense el uso de los colores en la imagen de la izquierda. Son colores que inmediatamente nos chocan. Y nos chocan, si quieren ustedes, en la amígdala, en el cerebro, en el lugar donde se procesan las emociones básicas cuando sentimos que un perro o un ladrón nos va a atacar en un callejón oscuro. Y esta parte me parece muy interesante porque es casi que el mismo sustrato neuronal, el de la amígdala y todos sus componentes en el cerebro, que nos hace reaccionar, pero a renglón seguido, inmediatamente, pues somos conscientes de que no es un perro bravo el que nos va a atacar, sino que es una imagen. Y ahí es donde nosotros como personas, pues, abandonamos parcialmente esa sensación de impacto. Pero el impacto emocional me parece que es muy importante reconocerlo en estas pinturas. Y lo que les decía anteriormente, fíjense ustedes cómo el trasfondo, o sea, de carácter, en este caso, puramente monocromático, hace que las figuras sean lo que llamen nuestra atención. ¿Sí? Y esto, por supuesto, este tipo de preocupaciones por la corporalidad y la sexualidad, pues no son del todo nuevas en la Viena de comienzos del siglo, sino que pues se retrotraen, y en este caso me parece que hay algunos autores que han vuelto sobre ese punto, y pues por ejemplo aquí tenemos una reflexión de Nietzsche en el texto de Así hablaba Zaratustra, y dice: hermano, detrás de tus pensamientos y sentimientos se encuentra un poderoso soberano, un sabio desconocido que se llama yo mismo. Vive en tu cuerpo y es tu cuerpo. Y el mismo Chile, a propósito de pues, muchas de las, yo les había comentado cuando Klimt hacia 1900 presentó los proyectos con los que iba a adornar el techo del aula máxima de la Universidad de Viena, pues fue rechazado incluso por algunos historiadores del arte y en general por toda la academia por presentar arte que al estar cerca de la pornografía, pues podía descalificarse como arte feo. Y es justamente también en esta bisagra de cambio al siglo XX, donde algunos historiadores del arte, yo les mencionaba el caso de Alois Riegel y otros, y eso prácticamente hasta nuestros días, dice, el arte no es ni bello ni feo, y el arte tampoco no es ni verdadero ni falso. Y hay una reflexión entonces que hace Chile sobre ese asunto, muy relacionado con el contenido de las imágenes que estamos viendo y veremos a continuación, en el que dice: en el arte la inmoralidad no existe. El arte siempre es sagrado, incluso cuando toma por objeto los peores excesos del deseo. Por cuanto el arte tiene a la vista solo la sinceridad de la observación, no se puede degradar a sí mismo. Y en este punto quería recordar, a propósito de este asunto de las emociones, que es un asunto que ha permeado toda la historia de la pintura. No es únicamente que en esta época en que los pintores, perdón, hacen reflexiones sobre la necesidad de mostrar las emociones, no. Ya en el Renacimiento tengo un par de comentarios tanto de Giambattista Alberti como de Leonardo da Vinci que me gustaría compartir. Y dice Alberti, ustedes recuerdan en el texto de la pintura, dice: una historia moverá el espíritu. Recuerdan que para Alberti era absolutamente central que el cuadro relatara una historia.
Y sobre eso vamos a ver algunas observaciones, pero dice Alberti, una historia moverá el espíritu del observador cuando las figuras humanas representadas en el cuadro muestran fuertes movimientos del espíritu. La naturaleza, en la naturaleza nada se encuentra que atraiga más allá de lo que es parecido. Se ocupa de que lloremos con el que llora, riamos con el que ríe, nos entristezcamos con los tristes. Esos movimientos del ánimo se reconocen por medio de los movimientos del cuerpo. Entonces, aquí lo que está proponiendo Alberti es que en cierta medida la pintura tiene que seguir ese ejercicio de imitación de la naturaleza. Y me parece que lo que está haciendo Chile con la pintura es dándole una vuelta a esa concepción que estaba desde el Renacimiento, en el sentido en que la naturaleza está bien, pero no porque el arte tenga que imitarla. O sea, nos entristezcamos con los tristes, lloremos con el que llora, etcétera. Sino al contrario, que también el arte mismo está en capacidad de movernos, ¿sí? Y creo que eso es lo que en cierta medida parece lograr Chile con estos dibujos que nos chocan, nos golpean. Es muy interesante en ese contexto ver que la misma raíz etimológica de la palabra emoción tiene que ver con golpear. Cuando se descompone la palabra y se busca la raíz etimológica de la palabra emoción, pues viene de una expresión latina que es movere. Y movere quiere decir lo que se mueve desde un determinado punto hacia otro, es decir, lo que golpea. ¿Sí? Entonces, con esa reflexión, pues seguimos. Schiller, dice Candel en su texto, usa también distorsiones anatómicas dramáticas, un poco lo que veíamos en alguna ocasión con las referencias que hacía a la caricatura, cuando pues las manos o las proporciones corporales son dramatizadas casi que en términos caricaturescos, lo que se logra en el espectador es un enganche, un mayor enganche. Y eso va en contra de lo que decía Alberti, porque es como si aquí el pintor fuera consciente de que tiene la posibilidad de enganchar mucho más al espectador, no simplemente por vía de la imitación de la naturaleza, sino creando un mundo, en este caso el de la pintura, que es el que nos hace pues que nos detengamos en el cuadro. Entonces, cuando se usan esas distorsiones anatómicas, dramáticas, la piel desgarrada, las cicatrices pálidas y en ocasiones con tonos cadavéricos para mostrar el abandono extremo, la sexualidad perversa o la descomposición interna. Esta vista de la naturaleza humana lo alinea con la imagen freudiana de los seres humanos compuesta de compulsiones internas e historias ocultas. En términos más generales, Chile quizá fue el primer artista moderno en captar en su propio cuerpo la ansiedad que persigue a la humanidad contemporánea, el miedo de ser devastado psicológicamente por el influjo de estímulos sensoriales internos y externos. Un autor crítico norteamericano, Arthur Danton, de los años 60, 70, decía a propósito, aquí tenemos un cuadro muy, pues, fíjense, está el mismo Chile prácticamente en un acto de masturbación. Y dice, el erotismo y la representación pictórica han coexistido desde el comienzo del arte. Pero Chile fue único en volver el erotismo el motivo de su impresionante obra.
sus pinturas son ilustraciones de la tesis de Sigmund Freud, de que la realidad humana es esencialmente sexual. Lo que quiero decir es que no hay una explicación de la historia del arte sobre la visión de Schelling. Y eso pues, es lo que coloca justamente a este autor entre los grandes de la pintura, porque pues introduce en el arte algo que nadie había hecho antes, por lo menos de forma tan explícita como lo plantea Shelley. Y aquí es donde sí quisiera hacer una pequeña crítica a la idea de la película, una película que es como el año 2011 sobre la vida de Chile, donde se lo muestra a él casi como una especie de loco. Y me parece que un poco en el proceso de investigación que he realizado es que no lo es tanto en el sentido, pues uno puede decir a propósito de este asunto de la ansiedad, uno puede hablar de la ansiedad sin estar ansioso. Uno puede confundir que porque ve uno cuadros en los que predominantemente percibe uno los síntomas de la ansiedad, dar entonces, sacar como conclusión que el pintor, por ser el objeto de los autorretratos, está ansioso, deprimido o lo que sea. Yo pienso que aquí es muy importante hacer esa distinción y creería que pues ese no es el caso, que más bien lo que está haciendo Chile aquí es haciendo una especie de descripción, que es un poco parecido a lo de Freud. Muchas críticas al psicoanálisis tratan de mostrarnos a Freud como una especie, si quieren ustedes, de eh, eh, persona completamente eh, pues agarrada por el asunto de la sexualidad, y posiblemente lo que estaba haciendo Freud hizo a través de toda su obra fue un esfuerzo por describirla. Entonces, cuando uno distingue esas dos cuestiones, me parece que es un esfuerzo muy interesante de interpretación, porque una cosa es lo que podemos estar viendo y la interpretación que se hace de allí, y otro es creer que por estar viendo los autorretratos de la persona tenemos una noción de cómo era la persona. Entonces, si esa distinción es clara, pues me parece que tenemos aquí otros cuadros, también, como les decía, autorretratos y dos reflexiones, una de Hermann Hesse, que es un autor que pues está en esta época muy joven, pero ya con cierto reconocimiento en Alemania, que dice: un talento verdadero tiene sus raíces en la sensualidad, en el talento de cuerpo y espíritu. Y la otra cita de Oscar Wilde, eh, que me parece refleja muy bien lo que estamos tratando de plantear cuando nos dice que lo misterioso de la vida está en lo visible y no Una en... pregunta, una pregunta. Digamos, este momento que se vive con el tratamiento que hace Chile de la sexualidad, se podría asimilar, porque yo no veo, digamos, en la historia del arte, tal vez en la época griega, cuando uno ve los tazones, expresan un tratamiento de la sexualidad tan explícito como el que uno ve acá. Y digamos, es como un rescate de esa manera de aproximarse a la sexualidad que quedó un poco dejada de lado o bastante dejada de lado con la aproximación de Platón y en los desarrollos posteriores. Es como un despertar y de ahí que la cita que, a la que hacías alusión sobre Nietzsche tenga todo el sentido, porque Nietzsche reivindicó precisamente eso. Se podría
se podría hacer una conexión entre esa aproximación de la tragedia griega y incluso de la pintura griega en algunos momentos y esta época. Sí, creo que sí, pero me parece muy importante recordar también que eh, pues en la historia del arte, me atrevería a decir desde el Renacimiento para acá, el tema de la sexualidad, a pesar de lo que, pues de ese influjo de Platón, la presencia, por ejemplo, del desnudo y de ciertas pulsiones sexuales, eh, pues no han sido opacadas del todo. No sé si recuerdan ustedes en la primera sesión sobre Klimt, los retratos, las pinturas que vimos sobre las distintas representaciones de Venus. Sí, sí, pero ahí, digamos, Entonces, ahí, ahí le parecía a uno que estaban haciéndose alusión a ello, pero de una manera como sublime. claro, esa es la expresión. Hay una sublimación del problema, pero y allí también tiene mucho que ver la forma como los historiadores del arte han tratado el problema. Yo creo, Álvaro, pero y en eso Nietzsche me parece que es muy importante, porque los historiadores del arte se quedaron con la idea de que esas eran representaciones míticas de Venus, Sí. pero un poco si uno quisiera ser crudo, sobre todo, por ejemplo, con el cuadro del Tiziano, voy a devolverme para que lo miremos y podamos decirlo con las palabras que son. Porque me parece pues muy importante el punto aquí. Eh, si ustedes miran, por ejemplo, tanto el cuadro del Giorgione como el cuadro del Tiziano, y por eso, si ustedes lo ven la, el dibujo de Klimt al lado, pues es una especie, si quieren ustedes, de masturbación sublime, hecha de manera sublime, lo que estamos viendo en el cuadro del Tiziano. Y los historiadores del arte no han hablado de eso para nada, sino han hablado de Venus, y, en el sentido mítico. ¿Sí? Entonces, sí me parece que, por supuesto, en esta época hay un despertar explícito de la cuestión, pero también una mayor conciencia del historiador del arte de que posiblemente la obra de la Venus de Urbino no solamente era un esfuerzo por contar la historia en el sentido de Alberti, sino también en un sentido, y es el Tiziano con su propia sexualidad del siglo XVI. Entonces, lo que me parece interesante anotar aquí, dijéramos como para redondear un poco la pregunta, si la entiendo bien, es que el asunto de la sexualidad es un asunto que en últimas no se puede ocultar por más de que tanto unos filósofos e incluso unos historiadores del arte hayan pretendido hacerlo. Y eso explica por qué, sobre todo desde el Renacimiento hasta nuestros días, el desnudo tiene pues una carga muy importante en la historia de la pintura, ¿no? mm, No sé si con eso está más o menos claro. Me voy a Sí, yo avanzar. quería, Álvaro, me parece súper interesante todo lo que estás poniendo sobre las emociones, porque definitivamente, como dices tú, en el arte occidental había una gran cantidad de erotismo cuando uno piensa, por ejemplo, en los Goyas, en las majas desnudas, en la misma mujer de Ingres. Ahí hay un montón pero es como si fuera casi que un pintor impersonal que no se está comprometiendo, Sí, pienso yo un poquito. excelente esa idea, porque aquí justamente lo que creo que estamos viendo es justamente, eh, es con mi cuerpo. Lo que Chile nos dice aquí es mi cuerpo. O Claro, sea, hace
ineludible ese compromiso. Me parece excelente esa manera de verlo, porque sí, en el cuadro La Venus o el cuadro de Ingres que tú mencionas es un ejemplo en el que pues prácticamente eso es una descripción y ya. Y hay otro ejemplo, En el caso de las majas de Goya, no tanto porque pues Goya parece que tuvo algún enredo con alguna de ellas, pero dijéramos esa sería la parte menos relevante de la historia. Pero me parece que en el caso de Chile, aquí pues es un asunto en el que el autor dice, yo no solamente me muestro a mí mismo, sino que me muestro como somos todos. claro, Y esa me parece que es una cuestión doblemente interesante, porque es hablar del erotismo no en clave de descripción, de eso es lo que le pasa a otro, sino yo cómo puedo hablar del erotismo en primera persona, hablando en términos generales también, o sea, en tercera persona. claro, ¿Sí? porque es muy impresionante, por ejemplo, cómo los indios son capaces de hablar del erotismo en tercera persona, como dices tú, Sí, y eso, desprovisto de emoción, porque eh, ellos son capaces de hablar de la sexualidad con esas esculturas y esas estatuas absolutamente sexuales, ¿no? Pero las despojan de emoción y en ese sentido es como algo completamente normal y natural, pero no está con esta carga de expresión que tiene Chile, ¿no? Sí. Sí, sin embargo, pues hay una parte, no sé muy bien a qué te refieres como desprovista de emoción, porque en todo caso, yo sí quisiera, pues me queda muy difícil entender que se le quita emoción, se le ponen otras. Y aquí lo vamos a ver de pronto en unos cuadros que vienen a continuación. Ese en otra clave emocional, si quieres de pronto Puede ser, las puede ser, estatuas de pero Khajuraho en la exacto, India o pero es una dimensión, si quieres, más natural de la de la sexualidad, sexualidad, pero me parece que sí con la carga emocional. distinta. ¿Sí? Sí, sí, Bueno, interesante. Una pregunta dale, en el anterior, en el los otros, Alvarito, devuélvete esta. esta. Fíjate, me da la curiosidad, es el mismo hombre, es el mismo, pero mira la diferencia como el borde blanco que usa Sí, y los colores y además como flaco es muy distinto, la misma época y todo, ¿qué habrá querido como decir? Es un mismo hombre desnudo de espalda, pero sí. fíjate lo distinto que es, los dos. Sí, y sobre eso voy a proponer una interpretación que viene un poco más adelante. Aquí quería resaltar, eh, fíjense un poco lo que decía Candel en la cita anterior a propósito como el carácter cadavérico del cuerpo. Es Sí. como una especie de anorexia masculina. Aquí, por ejemplo, pues es un cuerpo, pues miren ustedes el carácter de la piel aquí o de las manos que son puros huesos. En esta, aquí prácticamente esto es como si fueran los huesos, los músculos reducidos a su mínima expresión, pero y el otro punto, pues aquí lo que hace es que al eliminar el fondo, elimina el contexto y al eliminar el contexto nos coloca enfrente de lo que merece nuestra atención. Y hay una cuestión a propósito del comentario que hacía Inés Cristina que me parece importantísimo retomarlo. Hay un neurofisiólogo hindú precisamente que hace una reflexión muy interesante. Ustedes recuerdan en la escultura india, hay una especial exageración tanto de las caderas como de los senos.
Son unos senos, si quieren ustedes, sobrenaturales y unas caderas sobrenaturales también. Entonces, este autor se llama Vilyanur Ramachandran, y Ramachandran hace la siguiente propuesta. Dice, es que con esas exageraciones, y fíjense que de esa manera prácticamente está muy cerca de lo que hemos dicho de la exageración en la caricatura, con esas exageraciones, el indio se siente pues que le están poniendo la mujer como debe ser. Sí, y eso es percibido cerebralmente en los lugares que mencionábamos la vez pasada de la amígdala y su periferia, prácticamente sin intervención consciente. Él hace otro análisis, por ejemplo, a propósito de ese dicho de cuando, sobre todo en el cine norteamericano, en la época de Marilyn Monroe, a propósito de los hombres las prefieren rubias. Y ese tipo de cuestiones tienen unos filtros, si quieren ustedes, que no pasan por la dimensión consciente, sino que pasan directo en el sentido de que he estado hablando aquí, de generar unas emociones que pueden ser o positivas o negativas, pero casi que en ninguna situación neutras. Y me parece que en eso Chile es genial, ¿no? Entonces voy a continuar. Y Eric Lederer fue un amigo de Chile, era hijo de la señora Lederer que les mostré aquí en esta pintura de Gustav Klimt. Entonces, él decía algo que me parece muy interesante destacarlo acá. De las muchas personas que he conocido en mi vida, Egon Schiele era de los más normales. Y eso va un poco en contra de esa idea de que a veces, incluso en este caso del artista, por haberse muerto tan joven, pues uno tiende a creer que el artista era una manifestación sobrehumana, ¿no? Entonces, que eso era lo que le permitía pues llegar a ciertas cuestiones. Y no, lo que está tratando aquí de decir Eric Lederer, quien hace estos retratos, perdón, hacia 1910, pues es que Chile, con todo lo que era, pues era una persona como intelectual relativamente normal y no cargado a veces con esa idea de se tiende a ver a los artistas como locos. Y esa es una cuestión que, pues cuando uno investiga con cuidado, pues resulta que se encuentra que no hay demasiado soporte para ese tipo de situación. Igual, entonces, con los cuadros hechos de las personas con las que Chile tuvo relación, en particular con Wally, que fue una de sus primeras compañeras, y como en este caso, aquí vamos a ver más adelante una foto de ella. No. Eso, ¿cómo se recibía? Todos estos en esa época me parece como fuertes, ¿no? Lo que dices tú, la historia del arte siempre ha sido con desnudos y todo, pero estos me parecen como más fuertes pensando en la época. Sí, sí y no. En el sentido en que, pues, algunas personas evidentemente veían esto como cuestiones pornográficas, pero otras definitivamente no. Y esa discusión sigue hasta el día de hoy, pero ciertamente el arte, las grandes revoluciones del arte han estado casi siempre acompañadas de historias profundas de incomprensión. En el sentido en que no se acepta que algo de estas características pueda presentarse así. Pues eso lo vimos con Klimt, eso lo hemos visto prácticamente con todos los artistas desde el Giotto en adelante. Entonces,
Hay otra historiadora del arte más reciente que dice, ¿por qué la obra de Chile asume esa imperiosa intensidad en ese momento y cómo diseñó una nueva arena? Viviendo en la misma ciudad, moviéndose en el mismo ambiente y receptivo de los mismos estímulos como Sigmund Freud, Chile participó del fenómeno general de una preocupación por la mente. Entonces, aquí es interesante esta cita porque nos muestra el problema no es únicamente una cuestión del cuerpo, es que el cuerpo, y por eso hacía al inicio la propuesta de entender las emociones ahora en su clave personal, es que el cuerpo y mente son un todo conjunto. Y si se muestra el cuerpo, se muestra la mente también, ¿no? Entonces dice, Chile participó del fenómeno general de una preocupación por la mente. Un poco Freud con otras claves, Schnitzler en literatura también. Los autorretratos de Chile y los retratos de Kokoschka tratan intuitivamente con esos aspectos del sexo y de la personalidad identificados científicamente y analizados por Freud, ¿no? Entonces, estos son retratos de la persona con la que estaba en esos años, en esta época, y dice, este es un cuadro, un dibujo que me parece muy interesante mirar con cuidado. Y es desnudo de mujer enfrente del espejo. Lo traigo aquí porque muestra lo que estábamos diciendo en esta cita. Y quiero entonces que veamos lo siguiente. Lo que vemos, si quieren ustedes el cuadro, es la luz del espejo. ¿Sí? Entonces, vemos que lo que está al fondo es el pintor pintando lo que ve reflejado en el espejo. Entonces uno aquí podría creer que lo que está haciendo el pintor es pintando la espalda de la modelo. ¿Sí? Pero el espejo tiene una facultad que ya lo veíamos en el caso de las meninas, en el caso de Vermeer y de muchos pintores que el espejo tiene una particularidad, y es una particularidad, si quieren ustedes, filosófica elemental, y es que permiten elevar la reflexión para hacer una metarreflexión. Y esa metarreflexión es la que creo estar viendo aquí en este dibujo de Chile. Entonces les decía, aquí pareciera que lo que está dibujando es Chile, es la mujer de espaldas. Pero como aparecen reflejados en el espejo, pues se genera un juego que es un juego muy interesante, porque aquí pareciera que el pintor nos muestra una persona de espaldas, pero que vista en el espejo le añade, si se quiere, un cierto carácter seductor. No sé si me siguen con la idea. Entonces, aquí en la mujer de espaldas, pues simplemente vemos un cuerpo. Pero cuando vemos aquí en el espejo la cara de esta mujer, es posible añadirle que está en una cierta pose de seducción. Igual, en la cara del pintor, no pareciera que el pintor aquí estuviese interesado en la dimensión seductora de la mujer que está tratando de retratar de espaldas. Sino que más bien el énfasis está tremendamente concentrado en el retrato que está, en el dibujo que está haciendo aquí en su hoja de papel. Si eso es cierto, miremos ahora las miradas. Piensen ustedes que las miradas no están dirigidas hacia afuera. La mirada de la señora es una mirada con ella misma.
No sé si ven la ligera inclinación de los ojos a la derecha. Entonces, esta mirada es una mirada que tiene que ver con ella misma. Ella no está en este momento mirando al pintor, porque si lo viera, tendría que verlo de manera directa hacia acá, hacia donde estamos nosotros. Y ese no es el caso. Y me parece que el pintor tampoco nos está mirando a nosotros. El pintor está mirando, hay una ligera inclinación en la mirada, tratando de mirar dos cosas, la espalda y la cara de la mujer. Si esa interpretación del cuadro es cierta, me parece que aquí lo que estamos haciendo en ese ejercicio de metarreflexión que nos propone el espejo es que lo que aquí Chile está tratando de dibujar es nada más y nada menos que el pensamiento no consciente, tanto de la modelo con su esfuerzo de seducción, que no se ve. Aquí está ocultado porque la mujer real es la que nos da la espalda, y el esfuerzo, si quieren ustedes, no consciente del pintor de desviar la mirada y su concentración, más que todo en el dibujo, antes que su preocupación sexual con la estrategia de seducción de la mujer. Esto me parece muy interesante verlo así, porque es como si estuviéramos aquí viendo lo que el esfuerzo del pintor es el esfuerzo por mostrarnos lo que es visible siendo invisible, ¿no? O como dice Candela aquí, en el expresionismo austriaco, las características físicas del artista, las del modelo, no son el resultado final del intento del artista por crear una ilusión de la vida real, ¿no? O sea, aquí nosotros tenemos la ilusión de la vida real y es una mujer pintada de espalda mirándose en un espejo. Pero esta ya es una ilusión de la ilusión, o sea, es un reflejo de esta señora en el espejo. Y aquí el pintor, pues es un pintor que está pintando lo que es la proyección de una ilusión, de otra ilusión. Y esas capas de profundidad me parece que están muy cerca de lo que Freud quería hacer a través de la terapia del análisis, y es cómo sacar de lo más profundo de la vida no consciente del ser humano las pulsiones que pueden llegar a la superficie de la conciencia. Entonces, eso me parece que está muy sutilmente expresado en la interpretación que estoy haciendo de este dibujo. Por el contrario, entonces, surgen del intento por expresar sus sensaciones internas por medio de sus intuiciones psicológicas presentes en el modelo y por medio de las técnicas artísticas que usa para crear la imagen. Los expresionistas austriacos resaltan las emociones de sus modelos y las ponen en el centro de la pintura, poniéndolas al frente de nuestra atención. Pero entonces fíjense que aquí, en virtud de ese carácter metarreflexivo que nos proporciona la herramienta del espejo, es posible identificar que el cuadro está relacionado con las pulsiones inconscientes de la modelo y las pulsiones inconscientes de Chile, como, no como artista, sino como ser humano. Muy bien. Entonces, voy a cambiar un poquito el registro de lo que he querido mostrar y mostrar también otras proveniencias que me parece muy importante señalar, porque algunos de estos cuadros, como por ejemplo este de autorretrato bostezando, pues tiene sus fuentes. Este es un escultor muy conocido en Austria, de la época del siglo XVIII, que se llama Xavier Messerschmitt. Y buena parte de la obra de Messerschmitt es
captado algunas emociones profundas, como por ejemplo la expresión relacionada con el bostezo o con la ira, y tienen un número importante de esculturas que, por supuesto, pues eran objeto de discusión entre los intelectuales en esta época en Austria, pero con otra dimensión que es muy cercana a la que hemos visto a propósito, por ejemplo, de la exageración de las características que, como les digo, hace que el espectador se comprometa mucho más en su observación y en su posible interpretación. Otra historiadora del arte dice, tanto en los dibujos como en las pinturas de Schiele, la línea era la fuerza unificadora, que lo vemos aquí. Así se completa una metamorfosis cuando se sustituye el efecto decorativo por el efecto emocional. Entonces aquí fíjense ustedes que ya estamos a años luz, pero muy cerca de esas características ornamentales propias del estilo nouveau, del Jugendstil, del cual Klimt era el principal exponente. Pero entonces acá Chile desenmascara un mundo sensual y siniestro. Entonces lo que quiero mostrar es que alguien aquí podría decir que Chile lo que pasa es que se estaba volviendo loco, cosas por el estilo. No, yo con lo que voy a mostrar más adelante quisiera proponer una interpretación alternativa, y es que justamente él estaba interesado en hacer una descripción de ese tipo de fenómenos, o sea, de describir lo sensual y lo siniestro de las emociones humanas. Y aprovechó su propio cuerpo. Entonces uno aquí podría tener la impresión de que pues estos son los ojos de la locura y cosas por el estilo, los huesos completamente raquíticos, pero eso está relacionado con, así como lo estaba antes en el caso del bostezo, con Xavier Messerschmidt, pues también pues estaba relacionado con otro par de asuntos, tres asuntos que formaron parte de la vida de esa Viena que les estoy describiendo de los primeros años del siglo XX. Y es lo siguiente. En esta época fue muy frecuente un espectáculo con la invención de la luz eléctrica y otras características, una invención que estaba relacionada con los teatros de muñecos, especialmente el teatro de las sombras. Y en esos teatros había un énfasis muy particular en el uso exagerado, caricaturesco, tanto de las manos como de las caras, para involucrar al espectador en ese diálogo con la presentación. Pero no solo ese factor. El segundo factor es que Edwin Ossen, de quien aquí aparecen tres retratos, era un mimo. Y este mimo, tanto Chile como Ossen tuvieron una amistad muy especial con el psiquiatra Adolf Kronfeld, quien estaba interesado en un problema que él mismo denominaba la expresión patológica, y que daba continuidad al trabajo de Charcot en el Hospital Petit-Salpêtrière de París. Entonces, en 1913, los artistas compartían el estudio. El mimo Ossen y Chile. Entonces, Ossen le escribe a Chile diciéndole, tengo que terminar un retrato en Viena y unos dibujos en el sanatorio Steinhof para el Día de la Ciencia, en el cual el doctor Kronfeld hablará sobre la expresión patológica en el retrato. He avanzado tanto en los retratos de todas las enfermedades de que me desocuparé pronto. Entonces, fíjense que aquí tenemos casi que una prueba
de que el problema no era de Chile, no era únicamente dar rienda suelta a la descripción de su propia ansiedad, sino que en el ambiente había otros aspectos que parecían estar apuntando en esa dirección. Mencionaba el asunto del teatro de las sombras y menciono este segundo aspecto. Aquí tenemos una foto de Erwin Ozen con una bailarina que fue muy famosa en esta época en Viena, que se llama Moa Mandu, era como de checa, en una presentación de pantomima en la Viena de 1910. Pero fíjense en el carácter huesudo de las manos y del cuerpo. En un artículo de otra historiadora del arte, de Gemma Blackshaw, es posible seguir esta interpretación que estoy haciendo aquí para mostrar, bueno, estos son los retratos que hace Chile de Moa Mandu, donde vemos, por cierto, la distancia que hay frente a la cuestión decorativa propia del Jugendstil de Klimt. Y estas son fotos de enfermos, en este caso son fotos del Hospital de la Salpêtrière de París. Y lo traigo a colación porque en los periódicos de la época era muy frecuente darle circulación a estas fotos. Entonces, fíjense ustedes el asunto tan interesante, demostrar que pues, todas estas expresiones no son simplemente elucubraciones que hace el pintor en su estudio, sino que tienen que ver con un entorno intelectual en el cual estos problemas, como decíamos, veíamos en esta cita, aquí hay una preocupación, pero el fenómeno general, una preocupación por la mente. Y por la mente, tanto que funciona normalmente como la que funciona de manera anómala, como en estos casos de estas fotos, donde, como decíamos, pues no es la enfermedad mental, no es únicamente un problema que involucra el cerebro, sino que lleva a contorsiones como las que parecen identificarse en estas fotos. Y en la forma como se mueven, como están las manos, la forma como están los pies, en este caso también deben ser de una paciente de anorexia. Entonces, Chile y Ozen como mimo, pues hay dos elementos que pues le permitían, o tres elementos, el elemento, como mostrábamos antes, de las contorsiones de Ozen como mimo, la amistad con Kronfeld, con los pacientes, en este caso en el sanatorio Steinhoff, y tres, pues las representaciones de el teatro de las sombras. Todo esto aquí tenemos un periódico de 1907, donde aparece, aquí tenemos el zoom de la foto de los personajes del sanatorio. ¿Sí? Eso pues hoy en día no aparece en los periódicos nuestros, pero era parte de esa realidad. Había una preocupación enorme por las diferentes facetas de la enfermedad mental. Y aprovecho también la ocasión para mostrar que el hospital al que nos estamos refiriendo, a Steinhoff, fue un hospital que justamente se inaugura en 1907 y es hecho por un arquitecto, Otto Wagner, que pertenecía al grupo de los talleres de Viena. Para mostrar un poco cómo todo esto estaba conectado, y el hospital en la concepción de Wagner, Otto Wagner, pretendía también ser una especie de obra de arte total.
¿Se acuerdan las reflexiones que hacíamos sobre la Gesamtkunstwerk? La obra de arte total, en este caso, es como un edificio puede contribuir a la prevención del mal, en este caso psiquiátrico y neumológico, en un espacio adecuado de tratamiento. Entonces, los locos dejan de ser, primero, llamados locos, y segundo, pues en alemán es Narrenanstalt, y era una especie de torre muy parecida a la cuestión carcelaria, como puede ser el Museo Nacional. El Museo Nacional es la representación antes del siglo XIX, donde pues la vida emocional, en ese caso de los presos, prácticamente está sin cuidado. Pero en esta época de finales del siglo XIX, tanto la vida del preso como la vida del enfermo mental o la vida del paciente con tuberculosis es altamente significativa. Y el hospital pues tiene que ser un espacio no de reclusión, como puede ser la Torre de los Locos o el Asilo de Locos, sino un espacio, en este caso, con vegetación, ventilado, concebido arquitectónicamente para servir de espacio de superación de la enfermedad. Entonces, aquí entonces tenía la foto de quien fue la primera compañera de Chile, Wally Neusel, y quien es básicamente la mujer que sirvió de modelo a pues todas las pinturas y retratos, dibujos que hemos visto. Hay un episodio de la vida de Chile que es un episodio un poquito bochornoso por sus implicaciones, y es que hacia 1911, pues Chile fue apresado por aparente corrupción de menores. Muchos de los modelos eran menores de edad, y en este caso, pues la ley austriaca prohibía pues, niños de 13, 14 años. En un proceso, pues no voy a entrar aquí en los detalles, pues Chile fue apresado, y en el juzgado, antes de que le dictaran sentencia de varios meses de cárcel, el juzgado quemó varias de sus obras. O sea que esa cuestión de pornografía, esa sospecha de pornografía, pues no solo era en el nivel académico, sino también en los estrados judiciales. Desde el punto de vista de la historia del arte, me interesa mostrar el influjo de Van Gogh sobre Chile. Ustedes recuerdan la habitación de Van Gogh en Arles, y pues fíjense aquí una configuración espacial en la que pues no se siguen los colores, pero sí la composición espacial del cuarto en esa época que estuvo en Neulenbach, que es también un pueblo cerca de Viena. Y aquí tenemos un dibujo de la celda en la prisión de Neulenbach. Fue en el pueblo, en este pueblo donde, pues él, como veíamos en esa cita, se retiró un tiempo de Viena por creerla una ciudad muy negra y buscar algo diferente en el campo, pero allí se encontró pues con esta situación un poco bochornosa y fue a dar a la cárcel. Se conserva este dibujo, incluso no se sabe, hay algunos historiadores del arte que dudan de que sea de Chile, pero me interesa mucho el subtítulo que tiene esta obra. Dice: Die eine Orange war das einzige Licht. Y esto se traduce, la naranja era la única luz que había en el espacio de la prisión.
La relación con Wall-E empieza a fracturarse y Chile regresa a Viena, se separa y he traído a colación este cuadro porque la sesión anterior mostré uno muy parecido de Kokoschka, que recuerdan ustedes La novia del viento, en el que aparece Kokoschka con Alma Mahler. Pero es muy interesante ver lo que nos transmiten las caras y las manos y el entorno, si quieren ustedes. Mientras aquí, en este cuadro de Kokoschka, vemos que Alma Mahler duerme plácidamente al lado de Kokoschka, que por el contrario está tremendamente agitado, y esa agitación es lo que leemos a partir del entorno que rodea la composición. En el cuadro de La doncella y la muerte vemos que ambos están tremendamente preocupados. Están en una preocupación que está relacionada con la ruptura. Entonces, fíjense que otra vez con los tonos cadavéricos de la piel en ambos cuerpos, y la expresión de la cara, tanto la desazón como la preocupación en el caso de Wall-E. Que entre otras también ella era enfermera y muere también con la gripa del 18. Entonces, ya para terminar con la presentación de hoy, entonces quería volver otra vez sobre un punto a propósito de el manejo del color en particular, no solo de las caras y las manos como expresión de las emociones, sino también del color. Y dice, nuestra respuesta inicial a las características más llamativas de las pinturas de los modernistas austriacos es automática, al igual que nuestra respuesta a la presencia de un animal peligroso. Las características corporales y faciales exageradas o el uso chocante del color o la textura activan la amígdala en el cerebro, no por un camino diferente al de los experimentos con choques eléctricos. Ciertamente es como si tuviéramos un choque eléctrico suave, que era lo que decíamos antes, que los colores o las representaciones explícitas de contenido sexual inmediatamente se perciben como un choque eléctrico que activa nuestra capacidad de emocional de reaccionar. En este cuadro de madre con dos hijos, donde prácticamente la madre es un cadáver. Entonces, aquí pues ya vemos, y creo que no sin muchas definiciones, pero más con los ejemplos pictóricos, entendemos aquello que sirvió después para caracterizar a todos estos pintores como expresionistas. Los videntes, la muerte y un hombre. Es interesante destacar que en términos comerciales, si bien Chile tuvo, como les decía, un éxito importante, después de su muerte en 1918, prácticamente desaparece de la escena. Y esto lo menciono porque, si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de las obras están en Austria. En el Museo Leopold, Leopold es el apellido de un personaje, Rudolf Leopold. Él y su señora empezaron a comprar muchas de las obras que había en el mercado de Chile, y después el gobierno austriaco hace realmente unos 10 años abre un museo que lleva el nombre de Museo Leopold. Y las otras obras que encontramos en Austria están en la galería del el Palacio del Belvedere,
que es una construcción bellísima de la época del siglo XVIII, y en la galería en la Albertina. La Albertina es un lugar donde básicamente se guardan documentos. Muchos de los dibujos que hemos presentado están en la Albertina. Y los otros, como les decía, en el Museo Leopold y el Belvedere. Este Museo Leopold tiene también una cuestión, y es que algunas de las obras fueron obras confiscadas por los nazis, y los herederos de esas obras han demandado al gobierno austriaco para que devuelva esas obras. Entonces está todo ese conflicto que posiblemente aparezca en las próximas sesiones sobre expresionismo alemán, también ese conflicto, pero me parece importante mencionar que Chile tuvo un buen éxito como pintor, fue altamente reconocido y le pagaron bastante bien por muchas de las obras que alcanzó a vender. Ahora, lo que sí tenía, y en eso pues se parece a otros artistas, como por ejemplo Mozart, que no sabía cómo manejar su vida financiera. Entonces siempre estaba con deudas. Pero bueno, ese es otro aspecto. Llegamos a un cuadro que, si bien es de 1912, se llama Ermitaños. Y es, si ustedes ven, pueden reconocer aquí a Chile, perdón, a Klimt y a Chile. Y es interesante este cuadro porque, aun cuando Chile es el ahijado intelectual de Klimt, pues aquí uno esperaría que sea el hijo adoptivo el que se esté apoyando en el padre. Lo que se muestra es lo contrario. Se muestra al padre apoyándose en el hijo. Y no porque lo necesitara, porque Klimt para 1912 era el artista más importante de Viena. Y Chile era una figura en ascenso. Entonces, haciendo una interpretación muy cercana de las herramientas del psicoanálisis, Kandel propone la siguiente lectura. Dice, miremos los ojos de Klimt. Son ojos grandes y vacíos que sugieren que Klimt está ciego. El retrato doble de Chile parece sugerir bien el deseo edípico e inconsciente del artista por eliminar a su rival imaginario, Klimt, y sucederlo como el artista más importante de Viena. Entonces, fíjense que, independiente de si es real o no esta interpretación, me parece que sí es muy significativo en el contexto de lo que he estado exponiendo el día de hoy, en ese manejo de las emociones y en esos conflictos, no solo de hombres y mujeres, sino pues la cuestión de los nexos profesionales. La segunda persona con la que Chile se casará es Edith. Y este es un cuadro en el que aparecen otra vez los dos. Entonces dice, pues algo que ustedes seguramente habrán visto en los cuadros anteriores, y es que así como hemos hablado de una sexualidad reprimida, una sexualidad sublimada, pareciera que en los cuadros de Chile encontramos es como una especie de sexualidad casi que, permítanme decirlo, como amorfa, una sexualidad en la que pues está la ansiedad de los personajes, que incluso la misma tensión sexual como que pasa a otro plano. Independiente de esas circunstancias sobre las que me voy a detener un momento más adelante, dice Chile lo siguiente: los artistas siempre vivirán.
Creo que los grandes pintores siempre pintaron figuras. Yo pinto la luz que proviene de los cuerpos. La obra de arte erótica también tiene santidad. Una única obra de arte viva es suficiente para lograr la inmortalidad del artista. Mis cuadros deberían colocarse en edificios similares a templos. Este es el cuadro con el que puedo ejemplificar lo que acababa de decir a propósito de esa sexualidad que no se manifiesta explícitamente, sino que manifiesta más bien como una especie de profunda ansiedad, ¿no? Chile se especializa en el sexo crudo. Aquí no hay ausencia de consumación, pero es en la unión sexual en la cual la dicha del romance y el placer sexual se contrabalancean e incluso se anulan por la ansiedad. La mezcla de impulsos instintivos en conflicto cancela cualquier componente del sexo, teniendo como resultado un vacío, el vacío de la unión, que puede observarse en los ojos de los personajes. En los retratos de Shelley, la ansiedad en conexión con el sexo es tan fuerte que parece no necesitar de tempestad ni efectos de trasfondo para dramatizarlo más. Esta es una observación, el contexto de no necesitar tempestad es por supuesto una referencia a el cuadro de Kokoschka, ¿no? Aquí hay un contexto, el contexto de tempestad, que le da, por supuesto, una particular connotación a la preocupación de Kokoschka en su época de amorío con Alma Mahler. Aquí ya no, aquí lo que estamos viendo es otra dimensión, ¿sí? Que puede ser eventualmente también en esta escena de dos mujeres echadas y entrelazadas. Voy a cambiar un poquito aquí ya el registro para terminar. Y dice Chile, yo también hago estudios, pero creo y sé que la copia de la naturaleza carece de importancia para mí, porque yo pinto mejor a partir de los recuerdos como visión del paisaje. Ahora observo sobre todo los movimientos corporales de las montañas, el agua, los árboles y las flores. Por todas partes le recuerdan a uno movimientos similares a los del cuerpo humano, sentimientos similares de alegrías y de penas en las plantas. Esta reflexión me parece, ya para terminar, porque la puedo contrastar muy bien sobre lo que veíamos al comienzo de la recomendación de Alberti sobre la necesidad de mostrar una historia, ¿no? Entonces, aquí Chile pareciera estar haciéndose al margen de esa consideración, y me parece que tiene un apoyo muy interesante en nada más y nada menos que en Johann Wolfgang Goethe. Goethe hace una crítica de esa idea de Alberti de que el propósito fundamental del arte plástico es la de contar una historia con toda la como característica central, y dice lo siguiente. Goethe, que me parece que está muy en concordancia con lo que Schiele nos muestra, no solo en las pinturas anteriores, sino en estas con las que vamos a terminar la sesión de hoy. Dice, todas las grandes obras de arte presentan la naturaleza humana. Las bellas artes se ocupan especialmente del cuerpo humano. Sin embargo, considera Goethe que el artista se debe alejar de la recomendación de Alberti sobre la necesidad de presentar una historia y enfatizar más bien en la capacidad expresiva del artista. Lo que Goethe está proponiendo es, en últimas, que los artistas construyen sus propias reglas de acuerdo con leyes del arte que son válidas en la naturaleza del genio artístico. Entonces, fíjense que esto es una excelente explicación de cómo en el arte, cada artista está jugando un poco con las reglas que es capaz de inventar. Y si algo hemos visto en estos conversatorios es justamente esa diferencia, de que prácticamente ningún pintor pinta
por supuesto, pinta en el contexto de una tradición, pero siempre aportando algo nuevo. Y eso es algo, entonces, que vemos clarísimo en Chile. No solo en los cuadros en los que Chile nos presenta el cuerpo humano en toda su dimensión de la ansiedad, de la sexualidad, de la dimensión emocional, sino que entonces nos lo presenta es en el seguimiento de las propias leyes que el mismo artista se ha propuesto seguir para su propio estilo. Aquí hay estas son carteles publicitarios de varias de las exposiciones de Chile, mostrando justamente lo que estaba diciendo antes, que pues tuvo un enorme reconocimiento, ¿no? Incluso pues muchos de estos carteles fueron ideados por él mismo. Y también vemos una pintura de ciudad y otro historiador del arte dice lo siguiente: Egon Schiele llama muerta a una ciudad que ve en perspectiva de arriba hacia abajo, porque cualquier ciudad lo sería si se la mirara de esta forma. El doble significado de la vista de pájaro se comprende inconscientemente. El título es equivalente a la idea del cuadro que designa. Tenemos otro cuadro de ciudad muerta, en este caso la ciudad de Krumau, que es una ciudad también en las cercanías de Viena. Y para terminar, mujer de la segunda compañera, el cardenal y la monja. En alemán el subtítulo tiene una connotación Liebkosung, es como un abrazo apechugado, por lo menos como lo entendemos nosotros en Cundinamarca, del apechugamiento, pero fíjense el contraste que hay con el cuadro del beso. Y por supuesto la crítica a la religión imperante en Viena, en este caso el cardenal y la monja. Otros retratos de Arnold Schönberg, el final, y quiero terminar entonces con un par de pinturas, una sobre una descripción que hacía otro amigo de Chile, Henrik Benesch, que dice cómo es que pintaba. Dice: la belleza que Chile nos regala en la forma y el color nunca existió antes de él. Su dibujo era algo único. La seguridad de su mano era casi infalible. Cuando dibujaba, solía sentarse en una banqueta baja, el tablero de dibujo con las hojas sobre las rodillas, apoyando la mano derecha sobre la base, tal como lo vimos en el cuadro del espejo sobre el que nos detuvimos un tiempo hace un momento. Pero también le vi dibujar de otra manera, de pie, delante del modelo, apoyando el pie derecho sobre la banqueta. Sostenía el tablero de dibujo sobre la rodilla derecha y lo sujetaba con la mano izquierda en el borde superior. Después disponía el lápiz a pulso perpendicular a la hoja y trazaba sus líneas, por así decirlo, a partir de la articulación del húmero. Y pues como una manifestación de enorme cariño y de admiración por su padre adoptivo en el arte, uno de los últimos dibujos de Chile es justamente un dibujo de Gustav Klimt en su lecho de muerte. Ustedes ven la fecha, 7 de febrero de 1918, que les decía, Klimt fue víctima de la gripa del 18, al igual que la misma familia de la familia Klimt. Klimt y su mujer también fueron víctimas de la gripa del 18. La señora murió prácticamente 3 días antes de Klimt. Que eso es algo que aparece en esa película que les recomendaba, a propósito de la vida de Klimt. En otras palabras, aquí Klimt pintó la familia que nunca pudo tener. Y con eso termino nuestra sesión de hoy.